ahí en $17, hoy día está incluso menos. Eh, esta caída sorpresiva del WTI es alrededor de $10 más bajo que el precio del petróleo Brent. ¿Por qué? Porque hay problemas de no solo de una menor demanda, principalmente en Estados Unidos, ya que el WTI es el West Texas Index, no solo por una caída en la demanda, sino que además no hay capacidad de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros hemos visto en la semana pasada, por lo menos, un fenómeno nunca visto en la historia de los precios, por lo menos que a mí me ha tocado ver, que se transara un petróleo, o los futuros de petróleo WTI, en menos $40. ¿Qué significa eso? Que estaban pagando porque uno retirara petróleo y lo pudiera estoquear en alguna parte porque estaban quedando con un sobrestock. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y por qué entonces no paralizaban el refinamiento de petróleo? La respuesta es que detener las actividades y después reiniciarlas puede ser tanto más costoso que simplemente vender el petróleo a precios excesivamente bajos, y además estos futuros tienen vencimiento, entonces se van traspasando de mano en mano y comúnmente no se ejercen, pero los cierres de estos futuros hicieron que cayera a niveles negativos. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo en petróleo WTI es un precio spot. Esto es un precio spot de $17, un precio históricamente bajo y una caída, ustedes ven aquí en 2020, una caída del 72%. El oro, en tanto, un alza. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un activo refugio. Además, con estas expansiones cuantitativas, el dólar también pierde valor en términos relativos. Sin embargo, el cobre, a pesar de la caída que ha evidenciado durante este año 2020, cayendo un 16%, si nosotros lo comparamos con la caída del petróleo de 72%, podemos, eh, podemos ver que efectivamente los términos de intercambio para Chile mejoran. ¿A qué le denominamos términos de intercambio? Es cuántas libras de cobre tengo que entregar por barril de petróleo. Por lo tanto, curiosamente, y esto también nos favorece, más allá que el cobre esté evidenciando esta caída, eh, dada la caída sustantiva en el precio del petróleo, es el diferencial finalmente es positivo para Chile. ¿Cómo se ha traducido esto en nuestras monedas? El peso también se ha depreciado. ¿Por qué? Porque hay una menor actividad, también una menor actividad a nivel global, y eso hace que haya incertidumbre, y el tipo de cambio está en 858 pesos por dólar al cierre del viernes, insisto, una caída de un 12,47, una caída del real, 27,8%, peso colombiano, el peso mexicano, el peso argentino y el sol peruano. Eh, y así todas las monedas entonces se van alineando a este mayor riesgo global. ¿Qué pasó en el año 2019 y por qué quiero hacer esta comparación? Porque nuestras carteras 2019, este seminario se llamaba las carteras ganadoras 2019, eh, pero recuerden que en enero hicimos esa charla y bueno, por cuestiones de motivos de cuarentena se nos quedó pegado el nombre, y hoy día debería ser qué acciones ir prefiriendo en tiempos de coronavirus. Pero esta fue la cartera un poco, nosotros estábamos muy bien alineados con lo que sucedió en la segunda parte de 2019, porque recuerden que la primera parte también partimos con un poco más de confianza, asumiendo más riesgo, y nos costó estar algunos meses rezagados, y finalmente llegamos en segundo y tercer lugar a fin de año, a cierre de año. ¿Por qué? Porque el año 2019 hubo un muy buen rendimiento de utilities. Utilities son las empresas eléctricas y distribuidoras de agua, los servicios públicos principalmente, y aquí están las empresas eléctricas, y real estate, que real estate estaba Mall Plaza y Parque Arauco, que también empresas muy defensivas que evidenciaron un comportamiento muy positivo durante el año 2019. Pero ¿qué pasa en 2020? En 2020 se nos viene este fenómeno de coronavirus, que además tenemos que sumarlo al estallido social del 18 de octubre de 2019. Recordemos que con el 18 de octubre ya hubo un cierre parcial en algunos malls, hubo una menor actividad, pero teníamos un noviembre, un diciembre que empezaron a repuntar, un enero, febrero que habían partido bastante positivos para la bolsa, para la actividad económica aquí en Chile,
pero se nos vino entonces el fenómeno a mediados de marzo ya, o los primeros días de marzo, con el primer caso de una muerte por coronavirus en Chile, y recordemos que esta pandemia, el primer muerto fue en China el 31 de diciembre de 2019, pero aquí a Chile llegó a mediados de febrero, marzo, y vemos que hoy día el rendimiento, esto es al viernes 24 de abril, el IPSA cayendo un 21,2, vemos utilities cayendo un 17,3 sorpresivamente, luego que el año 2019 fuera un sector defensivo. Vemos aquí real estate, que en esta oportunidad el índice también incluye a Sencochop. Entonces tenemos Sencochop, Mall Plaza y Parque Arauco cayendo un 23,7%, y lejos de ser un sector defensivo, un sector bastante golpeado, pero tenemos que hacer notar lo siguiente. En estos días, recuerden que un día se le preguntó al ministro de Salud que en qué momento iban a volver a abrir los malls en Chile, y él dijo, yo no he ordenado ni hay ninguna disposición que haga que los malls estén cerrados. Efectivamente, eso es una medida voluntaria, precisamente por presión de sus trabajadores, los administradores de los malls, precisamente los grandes conglomerados, prefirieron cerrar antes que arriesgar la salud de sus trabajadores y además quedar validados frente a la opinión pública, luego que también esto se cuestionara mucho el año 2018. Entonces, hoy día los malls no tienen una disposición legal ni una obligación de cerrar, es simplemente que están alineados con un criterio más bien de demanda social, de opinión pública. Por lo tanto, eventualmente, si empieza a haber también una presión social en el sentido que la gente diga, ¿sabes qué? Prefiero que se reabra el mall con medidas paliativas, con a lo mejor con un flujo controlado de personas que asistan a él, pero yo prefiero, por ejemplo, como empleado del mall, que fueron quienes presionaron para que esto se cerrara, yo como empleado del mall prefiero que se abra. ¿Por qué? Porque quiero defender mi fuente de trabajo. Eventualmente vamos a ver que los malls van a empezar a abrir, y es por ello que, por ejemplo, hoy día mismo veíamos algunas empresas asociadas a esto, como Sencochó, Mall Plaza o Parauco, que están comenzando a vislumbrar ciertos rebotes los precios de su acción. El sector industrial, el más golpeado de todos, que nos golpeó nuestras carteras también, al final vamos a ver, nos golpeó nuestras carteras, y un poco para acceder quizás a presión, nosotros lamentablemente sacamos la TAM, lo estábamos recomendando en algún momento, llegó a caer, acuérdense, alrededor de 1.500 pesos en un día terminado, después se ha recuperado a niveles por sobre los 3.000 pesos, pero el sector industrial está ligado principalmente al desempeño de la TAM. Empresa que en algún momento el mercado pensó que podía quebrar, nosotros jamás creímos eso, pero de todas maneras quizás cedimos un poco ante la presión del mercado y la sacamos de nuestra cartera y nos fuimos a otras acciones un poco más defensivas en tiempos de coronavirus. Y aquí la única acción que está subiendo es una acción muy poco líquida en todo caso, pero es Healthcare, y en ese índice la única acción que constituye ese índice es Clínica Las Condes. Después sector financiero, menos 20, energía menos 24, consumo discreto, que principalmente es retail, eh, menos 33. Entonces tenemos un año 2020 que ha comenzado bastante difícil, bastante duro, y tenemos que dentro de todo esto, el sector materiales o materias primas, el que está cayendo menos 12%, y Staples, que también es consumo de bienes de consumo. Aquí también viendo un gráfico, esto es diciembre de 2019, al 24 de abril, parámetros partiendo todos de 100, vemos que Healthcare es el único indicador que tiene un 100,5% en la puntuación, después materiales 88, Staples 84, utilities, telecomunicaciones, que en telecomunicaciones principalmente Entel y Almendral, que es la sociedad de inversiones, por la cual eh, está asociada a Entel, financiero, que son los bancos, TI, que es tecnología de información, Sonda, y consumo discreto e industriales. Vemos en la siguiente lámina precisamente los precios de cierre 2019, los precios de cierre 24 de abril y las rentabilidades del periodo de cada uno de los índices y las capitalizaciones bursátiles. Aquí vemos que consumo discreto, por ejemplo, está Falabella
no está Cencosud en este índice que hace la Bolsa de Comercio y por eso yo no lo modifico, con S&P, y tenemos a Falabella, Ripley, Socobesa. Entonces aquí hay empresas constructoras que se mezclan con empresas de retail, pero bueno, yo no soy el que hago el índice, yo simplemente lo analizo. Vemos una caída en Falabella de 36% en valor, Ripley 28%. Vemos aquí Falabella, que es el líder del sector retail, cayendo más que Ripley, y eso es lo que nos hace recomendar también Falabella, una empresa que es bastante más defensiva, tiene distribución a través de canal de internet, eh, y es el mayor operador, digamos, de retail en el mercado, castigándose más que Ripley. Aquí vemos el sector construcción, representado por Socobesa principalmente, o Pascorp también cayendo, Inmobiliaria Manquehue, ITES también una caída significativa, Enjoy, que en estos días acuérdense que se acogió a este plan que no es de quiebra propiamente, sino que es como una renegociación de su deuda. Entonces los, los agentes no pueden llamar la quiebre, tienen que negociar, pero es una empresa que nosotros afortunadamente nunca hemos recomendado y no solo está débil por coronavirus, sino que ya antes del estallido social presentaba números no muy positivos y luego el estallido social y después coronavirus, entonces ha sido bastante mala la experiencia. Pero 59%, Nueva Polar, después el sector financiero, Santander, Chile, BCI, Itaúcor, ese tipo de empresas. En todo caso, aquí vemos que el sector financiero ha sido bastante castigado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en otras oportunidades, las colocaciones, que es el principal negocio de los bancos, las colocaciones están muy correlacionadas al crecimiento o el PIB de la economía. Y si pensamos que en Chile el PIB este año va a ser negativo, tal como lo vamos a ver más adelante en la presentación, efectivamente se piensa que las colocaciones van a crecer cero o negativo. Sin embargo, también vemos que los impulsos que está llevando a cabo el Banco Central se van a canalizar a través de los bancos. Los bancos dicen que eventualmente no van a ganar, pero de alguna manera van a fidelizar clientes o van a lo mejor colocar el crédito que está aportando el fisco más algún crédito particular. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que sí algún tipo de ganancia van a tener esta operación, a lo mejor no directa, pero sí indirecta. Aquí tenemos ILC, que ha caído un 33%. En ILC, acuérdense que su principal negocio son clínicas y AFP Habitat. Por lo tanto, ILC también no es una empresa que a mí personalmente me guste. ¿Por qué? Porque vamos a pasar coronavirus y vamos a volver al tema del estallido social, que es precisamente el tema previsional. Tenemos Security, Invercap, que es la sociedad matriz del grupo CAP, Oro Blanco, Norte Grande, que están principalmente asociadas a SQM. Al lado derecho de la presentación está el S&P Energía, representado por Copec y Lipigas principalmente, con caídas 25 y 4,3%. Healthcare, que es lo único, un solo representante en el sector, que es Clínica Las Condes, subiendo un 0,5%. Después Tecnología de Información, SPIT, menos 23,2%. Y Real Estate, que el año 2019, como dijimos, un sector muy defensivo, este año está siendo golpeado precisamente por coronavirus y, como les decía anteriormente, no hay una disposición que los obligue a estar cerrados. Eso es muy importante. Efectivamente, en la zona o en las comunas con cuarentena sí podrían estar cerrados, pero hay comunas que no están en cuarentena y eventualmente ellos podrían estar operando, pero por un sentido de solidaridad o de estar alineados con lo que está sucediendo en el resto de la sociedad, es que ellos han preferido no tener operaciones. Recuerden que legalmente lo único que debería estar cerrado son los cines y restaurantes. Finalmente, en el sector industrial tenemos a la TAM, una caída del 60%, aquí con un precio de 2.965, recordemos que llegó a niveles de 1.500 pesos. Antar Chile, Quillenco, Vapores, una caída del 30%, y aquí otras empresas constructoras. No hay un índice de construcción, se fijan que están dispersos en otros índices de estas empresas, y en Staples está Cencosud, que podría perfectamente haber estado con Falabella. Cencosud, que ha caído un 3,6%. Esta empresa
también vamos a analizar la posibilidad de agregarla a lo mejor en nuestras carteras recomendadas. Es una empresa que se ha portado muy defensivamente, tal cual lo están mostrando los números. ¿Por qué? Porque precisamente el 45, el 47% del EBITDA de Cencosud corresponde al negocio supermercadista. Y ya hemos visto que en cuarentena el único negocio que están siendo o que se permite a las personas transitar es precisamente para abastecerse y a través de los supermercados. Por lo tanto, inclusive si una persona quiere comprar a lo mejor un bien que no es de primera necesidad, es decir, un televisor, un equipo de música, una radio o algo de mayor valor, precisamente lo puede hacer en los supermercados de mayor tamaño y no tiene ningún impedimento. CCU aquí aparece con una caída importante, sin embargo nosotros estamos apostando a CCU, creemos que precisamente en cuarentena es uno de los bienes más consumidos, aguas, bebidas y cerveza. Conchitoro una caída del 18,1, hoy día también eso sí está presentando un rebote importante, y Andina B caía 21%. En resumen, este índice estables cayendo un 15,9% como total. Y finalmente materiales, que son materias primas principalmente, CMPC cayendo un 7,3, SQMB un 9,5, CAP un 33. También aquí tenemos puestas fichas, ¿por qué? Porque creemos que más allá de una caída en el precio del hierro, este año, recuerden que el año 2019 la compañía tuvo el puerto de Guacolda en la cuarta región, en Huasco, no operativo. Y por el puerto de Guacolda se despacha alrededor del 50 o hasta el 60% de material. Y este año sí está 100% operativo porque se reparó a mediados de diciembre y por lo tanto los despachos físicos van a tener un crecimiento significativo y el hierro no lo vemos derrumbándose, lo vemos cayendo de precio respecto a 2019, pero no derrumbándose a lo mejor como está pensando el mercado. Después telecomunicaciones, Entel menos 18,5, y en utilities vemos que la única empresa que ha mostrado una rentabilidad positiva es Enelam. Nosotros nos parece que hay que permanecer en esa acción, tiene buena cobertura en los países, en Brasil, en Argentina y en Chile, por lo tanto no es solo riesgo país Chile. En el Chile también ha tenido un buen desempeño. Recordemos que en el Chile tiene dos brazos. Tiene Enel GX, que es generación, que está cayendo un 30%. ¿Por qué? Porque se asume que con coronavirus va a haber menos demanda por parte de las empresas y de las personas. Sin embargo, hoy día ya estaba leyendo un artículo que los consumos en los hogares podría aumentar, pero tenemos Enel generación y Enel distribución. Entonces, cada una de las patas, Enel generación y distribución, la empresa, digamos, paraguas de estas dos es Enel Chile, y esa está cayendo un 8,8. Después tenemos Colbún, Aguas A, menos 34, AESGener cayendo un 38%, y AESGener, la verdad es que si lo comparamos con el precio de diciembre de 2018, se está constituyendo también en una oportunidad de compra. Lo mismo que SL. Y el IPSA, por lo tanto, aquí tenemos cayendo hasta el viernes un 21,2. En enero nosotros estimábamos que el IPSA podría cerrar el año cuando estábamos con 31 de diciembre, 4.670 puntos prácticamente, pensamos que podía cerrar el año entre 5.050 a 5.300 con una media en 5.175, y hoy día estos son nuestros upside esperados, siendo optimista un 15%, siendo un poco más conservador, cerrando en 4.050 puntos. Hoy día está a niveles un poco más altos que este cierre del viernes, pero estos son los límites que vemos nosotros de crecimiento para el IPSA a diciembre de 2020. Después, en esta otra presentación, en esta otra slide, tenemos las relaciones precio-utilidad del IPSA, en que ustedes pueden ver que en cada una de las empresas, si vemos el cierre de diciembre de 2019 principalmente, la relación precio dividido por utilidad, que eso es RPU, es bastante más alta que la que vemos al 24 de abril. Más allá que vaya a haber un menor crecimiento o menor utilidad, nos parece que también el castigo ha sido bastante importante y bastante fuerte. Y aquí tenemos, por ejemplo,
que el promedio del sistema, excluyendo los valores mayores a 100 y los negativos, el promedio de diciembre era 18,5 puntos, que vemos que más o menos el promedio del IPSA en 2017 era 22,6, en 2018 18,3, en 2019 18,5, es decir, vemos que el promedio histórico del IPSA, sacando esos valores extremos, era 18,5 puntos, y hoy día tenemos un IPSA, o al día viernes por lo menos, un IPSA que se está transando en 13,8 veces. Aquí quiero hablar un poco de macroeconomía, y esto lo tomé de una presentación del ministro de Hacienda, del ministro Briones, un poco ver cuáles son las perspectivas para la economía a nivel global. Entonces, mientras en enero de 2020 se pensaba que la economía mundial iba a crecer un 3,3%, ahora en abril se estima que la economía va a caer un 3,3, es decir, hay un cambio de 6,3 puntos respecto de la estimación de enero. Entonces, eventualmente, claro, uno como analista también puede decir, oye, tú eras bastante más optimista en enero. Claro, teníamos otra realidad a nivel global. Vean, de más 3,3 a pasar a menos 3,3 negativo, pero en 2021 se ve también una recuperación, mientras se crecía un 3,4, ahora sería un 5,8. Esto también es por un efecto que también hay una menor base y por eso la tasa de crecimiento hacia 2021 es más alta. Pero la línea roja, que continúa en azul, era como hubiese sido, digamos, el PIB proyectado a nivel global, y la línea roja es lo que está siendo efectivamente el crecimiento económico. Toda esta superficie o área achurada en amarillo es precisamente la pérdida económica, es una pérdida económica estimada. Eso no se recupera. Eso efectivamente es pérdida social y es pérdida para cada uno de nosotros, o a nivel global, de la economía global. Caída generalizada en los mercados del inicio de la pandemia. Esta figura la hizo el ministro desde al día 16 de abril y con un inicio respecto al 15 de enero de 2020. Entonces vemos, por ejemplo, aquí la caída de todos los precios de los commodities. Sin embargo, vemos aquí el WTI cayendo a esa fecha un 65%, el petróleo Brent un 64%, la gasolina un 61%, el diésel, el cobre estaba cayendo un 18,9%. ¿Qué pasa y el cambio, la caída en las bolsas, por ejemplo, a nivel global? Vemos que China era la menos afectada, a pesar que supuestamente se generó en China el coronavirus, pero fue la menos afectada. Ellos aislaron esa zona de Hunan, y, y efectivamente esa zona es casi un país, son 20 millones de habitantes, pero en un país de más de 1.300 millones, quizás no es tanto, pero le generó menor actividad, y por lo tanto la bolsa cayendo un 11, nuestra bolsa cayendo al día 16 de abril un 28,9, y aquí vemos, por ejemplo, Brasil, un derrumbe, un 46,9% en su bolsa, que es lo que proyectaba el Banco Central, que la economía chilena perdería más de 12.000 millones entre 2020 y 2021. Aquí están un poco las proyecciones de caída económica. Aquí está el Banco Central estimaba una caída, que esto lo tenemos que ver a fin de año, pero estima una caída entre menos 1,5 menos 2,5, pero que se compara, por ejemplo, con la proyección del FMI, que nos ve en Chile cayendo un 4,5% negativo la economía en 2020. Esta figura es parecida a la anterior también, el proyectado y la pérdida entonces económica, y aquí distintas encuestas expectativas económicas de abril, Consensus Forecast, el Banco Mundial -3, pero el FMI es el que está más negativo respecto de lo que nos puede pasar en Chile este año. ¿Cuál es el plan fiscal? Hasta el momento, el plan o el tamaño de los paquetes fiscales por por COVID-19, debería decir aquí, en Chile representa un 6,9% del PIB hasta el momento, hasta esa fecha. Yo creo que hoy día se habla ya que estaríamos alrededor de un 8%, pero en esa fecha. ¿Y qué es lo que queríamos mostrar el ministro? Que no somos como países, por ejemplo, que estemos gastando un 26%, o como Japón un 20%, pero tampoco somos de los países más austeros, digamos, en cuanto a gasto fiscal para reimpulsar nuestra economía.
Aquí era el plan económico de emergencia, la fase uno. Esa fase uno, recuerden que, y un poco aquí el desglose, y bueno, repasar a lo mejor los ítems, yo no lo voy a hacer en este momento, pero sí me voy a ir a la cifra global, en que nosotros estamos viendo aquí un gasto fiscal, es un plan económico de emergencia, entonces una política fiscal, que esto se une a la política monetaria. Acuérdense que el Banco Central afecta a la política monetaria principalmente a través de la baja de tasas, y estas son las políticas fiscales a través del Ministerio de Hacienda, un mayor impulso entonces de 12.100 millones de dólares, y a esos 12.100 millones de dólares después se sumó una fase 2, en que tenemos un plan de protección de la actividad económica a través de los créditos FOGAPE, que son créditos a la mediana y pequeña empresa, alrededor de 3.000 millones de dólares, y plan para proteger los ingresos de los más vulnerables, que son 2.000 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, un plan directo del Ministerio de Hacienda de 17.100 millones de dólares. Entonces, durante 2020 los gastos representarán un 27% del PIB, y eso lleva a que, por ejemplo, se compara aquí con la crisis 2000 subprime, como afectó aquí en Chile el año 2019, los ingresos del gobierno central cayeron un 20,4%, y este año 2020, perdón, 2009, y aquí este año 2020 estarían cayendo los ingresos del gobierno central alrededor de un 12%, un 11,8%. El gasto del gobierno central en 2009 para frenar la crisis precisamente aumentó un 16,5%, y a la fecha nosotros se está estimando el Banco Central un gasto de gobierno central de un 10,4%. Aquí hay que ser enfático en decir que el ministro Briones ha sido categórico en señalar que los paquetes de medidas no son únicos ni por una única vez, sino que van siendo proporcionales de acuerdo a la profundidad de la crisis. Por lo tanto, es probable que nosotros lleguemos a igualar este impulso del año 2009 para salir de esta crisis y no caer en desempleo, y eventualmente, digamos, lograr sortearla de la mejor forma posible. Después, un fuerte incremento en el déficit fiscal, y aquí es donde el déficit balance fiscal efectivo de Chile se estima en -8, y muy superior incluso a lo que fue el año 2009, -4,3, y la deuda bruta estaría representando un 32,7% del PIB. Recordemos que los años 90 estaban en 45%, llegó a su nivel más bajo alrededor del año 2007, y de aquí hemos ido sostenidamente subiendo la deuda bruta del fisco, y ahora con coronavirus llega nuevamente, se está empinando a niveles de 32,7%. Después un déficit fiscal excepcional en el mundo y en Chile, pero el margen también no es infinito. Por lo tanto, aquí está un poco como se estaba estimando en enero, la columna en azul, y en abril cuando vemos aquí el déficit fiscal efectivo 8% en el caso de Chile, mientras en enero se estimaba solamente en -4,5. Entonces hay 3,5 puntos o 3,5% mayor el déficit fiscal efectivo producto del coronavirus a fecha. En, ¿Cómo estuvieron los fondos de pensiones en marzo? Que todavía no se vislumbraba el efecto 100% coronavirus, pero sí ya yo diría que alrededor de una quincena por lo menos tuvimos efecto. La AFP lideraron la venta de acciones chilenas durante marzo, aquí dice, con ventas netas por 219,8 millones de dólares. Es decir, ventas netas aquí por 220 millones de dólares, y vemos que la AFP durante los últimos 5 meses han sido vendedoras netas. Y aquí vemos servicios básicos, principalmente lo que más se vendió, y comercio. ¿Cuáles son las acciones que lideraron estas ventas netas? Curiosamente, vendieron en Elam, cifra en millones, 79.902 millones de pesos. Sin embargo, hemos visto que Enelam es la única empresa que ha tenido rentabilidad negativa, por lo tanto aquí fue una mala estrategia por parte del administrador de fondos de pensiones. Han vendido Falabella, Enel Chile, Entel y Latam. Dentro de las mayores compras, Aguas A, 15.000 millones,
CMPC, SQMB, Antar Chile y Sencochop. Naguasá efectivamente puede ser una empresa y un sector defensivo en tiempos de coronavirus, porque uno dice, bueno, es uno de los bienes que de todas maneras se va a seguir consumiendo. Porque a mí personalmente no me gusta como inversión de mediano plazo, quizás de corto plazo puede ser rentable una acción refugio, porque una vez que pase coronavirus vamos a volver a los temas que llevaron al estallido social. Y dentro de los temas que llevaron al estallido social está el tema de los derechos de agua. Entonces, cada vez que se discute o se pone en tela de juicio el derecho de propiedad sobre el agua, las acciones de aguas andinas se resienten y por lo tanto no veo un upside significativo que compense un futuro riesgo ex post coronavirus. Entonces prefiero no estar en ese tipo de empresas, prefiero a lo mejor otras empresas como las eléctricas, en que efectivamente no están siendo cuestionadas, están concentrando su materia energética en energía eólica, en energía solar, y no están siendo cuestionadas socialmente. Entonces, esa otra es una variable que también hay que considerar más allá de los precios objetivos. Después, estas son las variaciones de los últimos 12 meses, la TAM, Banco de Chile, Falabella, Siner, Sonda, y las compras últimos 12 meses, Sencochop, Enelam, en el Chile, SQMB y Hortifruit, HF. Después un poco la tasa de desempleo, diciembre-febrero, aquí no hemos capturado la de marzo porque todavía no tenemos el dato de marzo, pero sí ya vemos un repunte y por las filas que estamos viendo, digamos, en las noticias, esta tasa de desempleo va a seguir aumentando, que lo vamos a comentar más adelante. Un poco el IPC, que lo más importante que es la variación del IPC, vemos que va declinando. Afortunadamente, el IPC va a tener una evolución eh, por lo menos a la baja o tendiendo a cero, que es positivo porque eso le permitió, digamos, al Banco Central dejar la tasa de política monetaria en 0,5, que es una tasa técnica, como lo llaman algunos colegas del presidente del Banco Central y el actual presidente también. Es una tasa técnica, ¿por qué? Porque hay muchos fondos mutuos o inversiones de personas que están precisamente, o sea, hay mucha inversión de personas asociada a fondos mutuos y el costo mínimo asociado a los fondos mutuos es un 0,5, por lo tanto, si la tasa hubiese sido inferior, hubiésemos tenido una presión de venta de fondos mutuos también muy significativa y empujada por el Banco Central. Por eso se llama una tasa técnica el 0,5, porque eventualmente alguien podría decir, ¿por qué mejor no se deja en cero? Si que efectivamente se quiere dar un impulso monetario al límite o un límite inferior incluso. Y no, 0,5 es un límite porque si no se produciría además una presión por parte de venta por parte de los fondos mutuos y ahí se profundiza entonces la crisis financiera por lo menos. Después, esto de economía global, un poco busqué la fuente para tener, para contrastar algunas cifras, cómo caen las proyecciones del crecimiento mundial, menos 3 el 2020, más 5,8 para 2021, las economías avanzadas cayendo 6,1 y 4,5 2020-2021, Estados Unidos menos 5,9 y 4,7, y otros países también desarrollados. En los países emergentes, eh, Latinoamérica y el Caribe, los más representativos son Brasil y México, por eso los ponen en este cuadro y no nos ponen a Chile, pero tenemos los datos de Chile, por supuesto. Aquí tenemos también otros datos de cómo, por ejemplo, evoluciona o las proyecciones y la diferencia respecto, por ejemplo, respecto de enero. Entonces, para el crecimiento mundial, este menos 3 significa una caída de 6,3 puntos respecto a lo que habían proyectado inicialmente y un alza de 2,4% hacia 2021. Aquí tenemos Chile, principalmente entonces el GDP o PIB en español, Producto Interno Bruto, entonces menos 4,5 para este año 2020 y 5,3 estimado para 2021. En cuanto al índice de precio consumidor,
esperan un 3,4 y un 2,9 para 2021. El balance de cuenta corriente, menos 0,9, menos 1,8. Y la tasa de desempleo la hacen bordear los dos dígitos, pero afortunadamente no alcanza, no alcanza a superar los dos dígitos según esta estimación, y ojalá que efectivamente sea así. O sea, vemos un aumento en la tasa de desempleo de 7,397, pero ojalá que no sea tan significativo. Después, que este cuadro, aquí encontré esta fuente, European Center for Disease Prevention and Control, y quise ver si era cierto lo que decía nuestro, o sea, el presidente de Argentina, perdón, en cuanto a que ellos llevaban menos muertes. Esto está hecho el día 27 de abril, porque recordemos que hoy día tenemos en Chile 207 fallecidos. Hay 9 más que el día 27, tenemos 207, por eso la línea de corte es al día de ayer. Y más que hacer una tasa de contagiados o de fallecidos por tanto contagiados, quizás lo más efectivo y más comparable, porque ¿qué sucede? Veamos en el hemisferio norte, primero que todo. En Estados Unidos, todos dicen es el récord mundial de fallecidos, 56.245, pero hay que verlo en proporción al número de habitantes. Entonces, me parece a mí esta tasa mucho más justa y equilibrado comparar fallecidos por cada millón de habitantes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en España, 23.000 fallecidos en una población de 46,7 millones, da 496 fallecidos por cada millón de habitantes. Es más fácil entender estos índices. Italia, 446 fallecidos por millón. Francia, Estados Unidos aquí, que si bien tiene el récord, es un país de 327 millones. Entonces, aquí cae significativamente si uno lo compara respecto de lo que es España, Italia, incluso Francia, con 172 prácticamente personas por cada millón de habitantes. También aquí vemos otros países del hemisferio norte, Canadá, Alemania, y en China, que si uno lo compara respecto a la población total, claro, da 3,3 fallecidos por cada millón. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que en China son casi 1.400 millones de habitantes. Eh, Se cuestiona si esta cifra es o no real. Bueno, yo no, yo simplemente trabajé con los datos que puedo sacar de este centro europeo, y no voy a cuestionar yo si los datos son buenos o malos. ¿Por qué? Quise hacer esta comparación hemisferio norte, hemisferio sur, porque en el hemisferio sur las tasas de fallecidos por cada millón de habitantes son significativamente más bajas, y esto puede estar asociado con los amigos médicos, y también vi que en algún programa algunos médicos chilenos ya habían hecho la investigación, que efectivamente los virus en condiciones de calor tienen menos tiempo de vida. Entonces, en condiciones húmedas y frías tienen más tiempo, y eso pudiera estar asociando esto. O bien aquí se tomaron las medidas también con el aprendizaje y la experiencia de lo que estaba sucediendo en Europa. Aquí vemos a Ecuador, pero esta tasa también es cuestionable, y por eso lo señalo, porque se habla que en Ecuador ya han sobrepasado los 1.000 fallecidos. ¿Por qué? Porque simplemente hay gente que no le están haciendo una autopsia y la están enterrando sin verificar si efectivamente murió o no por coronavirus, pero son las cifras oficiales y reales. Aún así, igual queda en relación a su cantidad de habitantes, el país con mayor cantidad de fallecidos, después Perú, Brasil, y aquí está Chile con 198 fallecidos en 18.729.160 personas, da 10 fallecidos por cada millón. Y aquí vemos a Argentina con 197, 44 millones de habitantes, 4,4. Y aquí, ¿por qué agregué a Nueva Zelanda y Australia? Precisamente para que nos comparemos con países del hemisferio sur. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur, efectivamente, nosotros venimos saliendo del verano, y tenemos condiciones ambientales que hacen que posiblemente, más allá de que las cuarentenas sean totales o parciales, el efecto, vemos que hasta en los países que están más atacados en Sudamérica, por ejemplo Brasil, Perú, con estadísticas más reales que las de Ecuador, con estadísticas reales, aún así están muy por debajo incluso de lo que es la tasa en Alemania, ¿se fijan?
Entonces, bueno, yo tengo miedo de lo que vaya a pasar en este indicador en los meses que vienen ahora de mayo, junio, julio. Y por eso prefiero cartera conservadora aquí. Está también producto del coronavirus. Este es un cuadro que es bastante entretenido y ustedes van a tener acceso a esta presentación, en que vemos, por ejemplo, que los jugos, dentro de una canasta de 100 productos que han aumentado su demanda, vemos que los jugos han aumentado un 125% y por eso yo me inclino por CCU y embotellado andina, y lo mismo que bebidas embotelladas, bottle beverage, subiendo un 153%. Esto es lo que a uno lo lleva a tomar decisiones. También aquí están los productos, también los productos menos demandados o que han sido más afectados precisamente por coronavirus. Es un listado que es entretenido, ustedes lo pueden ver, van a tener acceso a él. Después, las acciones más recomendadas en abril. Este era un ranking que se emite los primeros días de abril por las distintas casas de estudio. Después, un poco quiero hablar de vapores. Esta es la estructura a septiembre. Recordemos que aquí estaba el grupo CUNE con 29,2 y Sudamericana de Vapores con 27,8, pero Vapores incrementó su participación para llegar a un 30%. Hapag-Lloyd hoy día en la mañana estaba en 140 euros. Está recogiendo vapores. Hay 6 empresas que están siendo beneficiadas por las caídas del precio del petróleo. Vapores, LATAM, en cuanto a transporte. ¿Por qué? Porque directamente ahora LATAM, lamentablemente, como está el tráfico de pasajeros suspendido y están con un 95% de cierre, solamente la parte de carga se está beneficiando de este menor costo y no puede recoger este beneficio. Pero en lo que es las navieras, lo que es transporte naviero se está viendo afectado por un menor crecimiento global, pero no tiene restricciones. No existen restricciones como en el caso de las personas. Entonces, Vapores se ve beneficiado, la TAM. En el sector eléctrico vemos SL y ASGENER, y en el sector bebidas, Andina y CCU. Como contrapartida, la caída en el precio del petróleo, ¿por qué afecta a COPEC? Porque alguien pudiera decir, oye, pero se debería haber beneficiado de la caída del precio del petróleo. No, COPEC se ve afectada porque los inventarios de COPEC están valorizados con sistema FIFO, que se llama First In, First Out, y por lo tanto tiene inventarios más caros que los que estaría comprando, por lo tanto eso le genera o no ganar o incluso perder. Vuelvo aquí a la valorización de vapores y con un precio objetivo, pongo aquí yo, con un precio de Hapag-Lloyd de 100 y una participación de 30%, debería el precio estimado, sumando activos, circulantes, otros activos, restando los pasivos, un precio estimado de 122 pesos, que le aplico un castigo holding de 35%, y debería ser 79,8. Entonces la gente dirá, pero ¿por qué Vapores vale 19 pesos? ¿Por qué? Porque hay un aumento de capital pendiente. Recordemos que hay un aumento de capital, la capitalización bursátil de Vapores hoy día es alrededor de 800 millones de dólares, y el aumento de capital es por 350. Por lo tanto, la prorrata es un poco lo que está aquí. Si la compañía pretende recaudar 350 millones de dólares con un tipo de cambio de 857, necesita emitir 17.155 millones de acciones, que si yo las considero a 17,5, ¿por qué? Porque cuando hice este ejercicio estaban en 18, entonces yo digo ya, 17,5 tiene una prorrata del 46%. ¿Qué significa eso? Que por cada 2,14 acciones aproximadamente que yo tenga de Vapores, voy a tener derecho a suscribir una. No se dijo en la Junta Accionista, que fue el viernes pasado, no se dijo en qué momento se va a materializar este aumento de capital, pero eso es lo que la mantiene bajo presión. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Con el mismo Hapag-Lloyd a 100, yo asumo, le sumo la cantidad de acciones necesarias que tiene que emitir Vapores, le sumo eso, si el activo circulante, por 350 millones de dólares, pero como esta cantidad de dinero se divide hoy día en más acciones, llego a que el precio estimado es 89. Si le aplico un castigo holding de 32, acuérdense que los castigos holding oscilan entre 25 y 35, le resto esos 29 pesos y llego a un precio. Más que un precio objetivo, es un valor justo hoy para Vapores de 60 pesos. Y consideren que hoy día Hapag-Lloyd estuvo en niveles de 140. Entonces, a mí me parece que aquí hay una oportunidad, y lo único que hay que tener el resguardo de guardar el dinero para poder suscribir un posible aumento de capital.
Aquí alguna valorización de Vapores. Esto es solamente como sociedad chilena, que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Con estos múltiplos y valor justo hoy, debería costar 40 pesos, si le aplico castigo, 30 pesos. Pero me gusta más la valorización como sociedad de inversiones, pero la dejo de todas maneras hecha. En SQM también hacemos el ejercicio, yo aquí lo explico, valorizados por EBITDA, con EBITDA estimados 2019, va 2020, con una utilidad 2020 estimada. Por lo tanto, súper transparente todos mis números, siempre lo he publicado así. 24.100 pesos es lo que vemos para SQM, un poco los negocios de SQM. La TAM también estamos estimando 4.000 con una caída significativa, y esto es lo que quería mostrar. El EBITDA, por ejemplo, 2019, 2.211, 578 en miles de dólares, y este lo hacemos caer a 1.521, o sea, una caída significativa. Así como la utilidad, en 2019 fueron 190.000, aquí pensamos que pudiera tener una utilidad de 95.000, o sea, casi 100.000 millones, 100 millones de dólares menos, perdón, 100 millones de dólares menos, precisamente porque está siendo afectada por coronavirus. También esta sociedad haciendo planes de retiro, y eso también va a tener un costo, pero eventualmente se puede también recuperar fuertemente. Creemos que este año vamos a tener niveles de 4.000, pero hacia 2021, indiscutiblemente, esta es una acción que, si alguien quiere invertir a diciembre de 2021, y hay que pensar en los niveles pre-coronavirus, hay que pensar en 6.000, 7.000 pesos de todas maneras. Es una muy buena inversión pensando en 18 meses y no en 12. Finalmente, las carteras, aquí no podemos mentir, fuimos afectados precisamente por la TAM, que tuvimos aquí una caída hasta el 47%, mientras el mercado cayó un 38%. Hoy día estamos recuperando y estamos en nivel de 27%. Creemos que nos vamos a seguir recuperando y nos va a pasar lo mismo que el año pasado. Vamos a seguir, digamos, una buena senda aquí, las acciones que conforman nuestra cartera, y lo vamos a ver aquí en la ampliada mejor. ¿Con qué? Con Andina B, con upside significativo. En CAP posiblemente podamos bajar un poquito este precio objetivo, pero a nivel de 7.000 pesos, no menos que eso. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente, este año Guacolda 2 está sana. Uno ve las cuentas del Banco Central y han aumentado un 32% el volumen de exportaciones. Y, y eso es lo que les quiero comentar el día de hoy principalmente. Gracias. No sé si quieren hacer preguntas. Ya, Guillermo, sí, voy a hacer eso. voy a leer las preguntas. Dice: el precio objetivo de Itaú versus otros bancos recomendados en cartera, ¿tiene relación con su ROE? ¿Quiere decir que este banco no es tan eficiente y por eso se privilegia a otro en cartera? Efectivamente, el ROE de Itaú está en niveles de 4%, 4,5%, en el último informe que ustedes también pueden ver en nuestra página web. Entonces, cuando estamos comparando un banco que tiene un ROE de 4,5%, que de hecho, recuerden que la autoridad aquí en Chile solicitó también tener, perdón, me perdí con la pregunta, pero recuerden que el banco que se solicitó, digamos, a las empresas repartir menos dividendos. Eso, la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, o la CMF, hoy día mejor dicho, que agrupa a los bancos y a las empresas, solicitó que la banca distribuyera menos dividendos. ¿Por qué? Porque si distribuyen menos dividendos, eventualmente tienen más caja y despiden menos personas. Sin embargo, Itaú, contra todo pronóstico, y siendo uno de los bancos más chicos, repartió el 100% de su dinero en dividendos. ¿Por qué hizo esto? Porque efectivamente su fortaleza estaba en crecer en empresas, en pyme, empresas medianas y pequeñas, y si yo pienso que no voy a crecer, no necesito más capital. Por lo tanto, la señal que envío ahí tampoco es muy positiva. Y en cuanto a los bancos, claro, si yo veo que voy a tener una economía cayendo un 4,5%, que es lo que estima el FMI, precisamente prefiero
o estar invertido en los bancos que tienen espalda, que tienen provisiones ya hechas de antemano, que tienen cartera sana, y voy a privilegiar cualquiera de los tres grandes. Y cuando me refiero a los tres grandes, me refiero a BCI, un Santander, un Banco de Chile. Principalmente un Santander, un Chile que tienen ROEs sobre el 16% y un Santander un 14,5%. Entonces, cuando comparo un ROE de un banco que no se logra posicionar bien con un 4,5% versus estos otros bancos grandes con carteras bastante limpias y sanas y, y ROE por sobre el 16, indiscutiblemente me voy por eso otro. Después, hola, ¿cómo ves las acciones del rubro salmonero, Multifoods, Australis, pensando en que en términos de proceso no han sido afectados por coronavirus? En las últimas reuniones que yo logré asistir presencialmente, después hubo otra también vía internet, efectivamente el rubro salmonero aprendió mucho y tampoco fueron afectados por el estallido social. Ojo, no fueron afectados por el estallido social porque hace 2 o 3 años atrás, ¿se acuerdan que hubo una crisis en el sur? Inclusive fue como en el último año del gobierno de Bachelet, en que ellos tuvieron una crisis que también se decía que la industria salmonera estaba explotando, en fin. Entonces ellos ahí aprendieron mucho, aprendieron a negociar con la gente, no tuvieron problemas, por lo tanto, de despacho durante la época, en pleno estallido social, tuvieron creo que 3 o 4 días de para, pero no precisamente por los trabajadores de las empresas de ellos mismos, sino que precisamente porque algún cierre de camino eventual hubo, pero como la gente de la región también trabaja para la salmonera, no pasó de eso. Por otra parte, los vuelos, por ejemplo, si bien LATAM se ha visto afectada en lo que respecta a tráfico de pasajeros, no encarga. Y he sabido por algunas fuentes que aviones de pasajeros han llevado bastante carga de salmones y siguen despachando a nivel global. Eventualmente hay una menor demanda, pero no es algo considerable y por lo tanto son empresas que también se han comportado bastante bien, tanto en estallido social como en coronavirus. No son muy seguidas, efectivamente, pero sí han tenido un buen desempeño y no han sido afectadas, digamos, por este tipo de cosas. Después, otra persona me pregunta, ¿por qué se produciría la fuga de los fondos mutuos cuando la TPM se hace cero? No escuché bien. Efectivamente, eh, en algunos fondos mutuos a las personas se le cobra una comisión fija que está incluida a veces en el valor cuota. Entonces los tenedores de fondos mutuos no la ven muy fácil, pero en el reglamento del fondo mutuo dice ya, comisión por administración 0,5%, y eso es parte de la comisión. Entonces, si el fondo mutuo no está rentando ni siquiera el 0,5, el 0,5 se transformaría en costo. En cambio, cuando es 0,5, por lo menos su costo de administración que le traspasan al cliente es igual a la tasa de costo de fondo. La tasa de costo de fondos es precisamente la tasa a la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos. Entonces, en ese sentido, por eso el 0,5 de TPM se considera como una tasa táctica mínima en Chile. Después dice, ¿es una buena alternativa de inversión esperar hasta los días cercanos al vencimiento del contrato de junio del WTI para realizar una acción muy cortoplacista de compra-venta? Es sumamente riesgoso. Yo sé que hay gente que con los contratos futuros anteriores, claro, cuando el WTI llegó a transarse en -40 y después yo lo logro vender en 1 o en 5, en lo que sea, estoy efectivamente haciendo, o en -10, si algo lo compré en -40 y lo vendo en -10, hago una pasada espectacular. Eh, ¿Cuál es el riesgo que se corre aquí? Que efectivamente lleguemos con los contratos a junio y los estanques, estos que tienen Estados Unidos para atesorar o almacenar, mejor dicho, el petróleo, simplemente no den abasto y estos contratos con vencimiento de junio se vayan nuevamente a valor negativo. Entonces, es una respuesta, es un negocio sumamente riesgoso, del cual yo por lo menos prefiero no mirar.
Recomendación en el mercado extranjero. Mira, la verdad es que el mercado extranjero, yo por lo menos sencillamente no, para ser sincero, yo no lo domino, no lo conozco tan bien, pero pueden entrar a nuestra página de renta4.es, y que es nuestra matriz en España, y ellos tienen carteras recomendadas bastante buenas, y también en nuestra página de Renta 4 Chile también hay una cartera de acciones recomendadas. Lo que pasa es que yo soy especialista en mercado nacional, eh, pero, pero también hay acciones recomendadas y también con el timing que corresponda. Pueden ver renta4.cl, carteras recomendadas, inversiones en Estados Unidos, Europa, o bien en renta4.es, que es nuestra matriz. Después, me pregunta René Loera, si en el hemisferio norte entra en primavera, verano, las acciones extranjeras de esos países deberían subir. Eh, bueno, hemos visto, de hecho, un rebote significativo en los mercados de Estados Unidos y Europa precisamente estos días. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, están teniendo, no sé si ya controlando o simplemente ya el virus, un poco lo que hemos aprendido aquí también en Chile, hay una masa crítica de población que ya va infectándose y el virus empieza a socializar con las personas y esto hace que las personas estén de una u otra manera, hayan convivido con el virus y se produce alguna inmunidad. Y vemos también que en el hemisferio norte, aquí en Chile también se puede hacer. Yo lo encuentro riesgoso, pero posiblemente a lo mejor las condiciones atmosféricas también nos han permitido eso y las cuarentenas, a lo mejor no totales, pero sí las cuarentenas, como, tal cual han llevado, han tenido un efecto positivo. Vemos nosotros esta nueva normalidad que se llama en algún momento, en Europa por lo menos sí parece que se va a implementar. Uno ve que el día atrás, por ejemplo, en España ya se les permitió sacar a los niños y estos son reaperturas parciales. Si bien son parciales, están haciendo que efectivamente se piense ya que este es un ciclo que comienza a cerrarse, y aquí en el hemisferio sur a mí me queda la incógnita. No puedo ser certero, no soy médico y uno ve que hasta los médicos también dudan qué va a pasar, cuál va a ser el comportamiento del virus en mayo, junio, julio. Pero efectivamente uno ve que en Europa y también en Estados Unidos, también, a pesar que en Estados Unidos no han llegado al pic, en Europa el pic ya se alcanzó, y van en declinación y se está produciendo la reapertura. Por lo tanto, sí, yo creo que efectivamente las acciones, uno ve que las acciones en Europa y en Estados Unidos también por esta reapertura paulatina de los mercados comienza a a hacer que sea interesante invertir allá. Eh, no sé si me salté algunas preguntas. Multifood, TPM, WTI. Eh, Expectativas sobre la TAM para 2021. Es incluyendo una crisis mundial. Han analizado, tienen respecto a futuras crisis por el endeudamiento global. A ver, lo que nosotros estamos viendo que se está produciendo en la industria aeronáutica, y hoy día mismo también lo veía en KLM, en IAG, en todos los países se está produciendo salvatajes por parte del Estado. Aquí en Chile no hemos visto, o a lo mejor es mal visto, y no sé, es un cuestionamiento que se hace porque aquí en Chile hemos visto que corre el Estado por un lado y los privados por otro, en vez de trabajar en forma mancomunada, y cuando las cosas están bien, a lo mejor los privados aportar con más impuestos, y cuando las cosas están mal, el Estado decirle a la empresa privada, yo ahora te ayudo. Yo creo que la TAM, digamos, las perspectivas son positivas porque está negociando con Bandes, pero sin BNDES de Brasil, están negociando, digamos, un crédito con tres aeronáuticas más. Recuerden que la TAM surgió por la fusión de LAN y TAM, por lo tanto, la parte brasileña está negociando con este banco brasileño un crédito por $600 millones que le permitía a LAN tener operaciones por lo menos por 3 o 4 meses más, relativamente tranquila. Y aquí en Chile, yo creo que también sería perfectamente factible un crédito. Esta es una sugerencia mía, pero es lo que también uno va escuchando en el mercado, un crédito en que pudieran quedar, por ejemplo, en el Estado acciones en garantía. Entonces,
que no sea mal visto en el sentido de que venga el Estado o el Ministerio de Hacienda y le preste plata a la TAM sin ningún respaldo, sino que hacer algo parecido a lo que se hizo, por ejemplo, con la banca. Nosotros vimos la deuda subordinada como hace pocos días atrás, en abril de 2019, Banco de Chile pagó su última cuota. Entonces, eventualmente, si la empresa se ve más asfixiada, dejar en garantía, por ejemplo, en el Banco Central, un porcentaje de acciones contra un crédito. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que el año difícil va a ser este y los 3 meses que restan son los difíciles, porque hacia el verano ya vamos a tener un virus que va a cumplir un año hacia diciembre, las probabilidades de que se vayan desarrollando vacunas también van creciendo, la población también de una u otra manera va socializando con el virus, se va infectando, o lamentablemente las personas más débiles o los más abuelitos también van falleciendo, que también es a lo mejor una hipótesis que es lo que se ha dado también en Europa. Efectivamente, a lo mejor las personas más débiles simplemente fallecieron porque las personas más sanas pueden superar la enfermedad tal cual la superan, por ejemplo, una influenza estacional. Un abuelito se puede morir con una influenza estacional, en cambio una persona joven no. En fin, por eso la TAM yo lo veo hacia 2021 con muy buenas expectativas y como les digo, está ese crédito que están negociando con el BNDES de Brasil por 600 millones de dólares, que está también salvando la industria aeronáutica de Brasil, no solo a la TAM, sino que a Gol y Azul también. Eh, Después, es bueno comprar oro. Bueno, el oro tiene un trade-off entre lo que es dólar y oro. Cuando la economía global se vuelve riesgosa, posibilidad de guerra, conflicto geopolítico, la gente se va al oro. Si nosotros vemos, por ejemplo, que Estados Unidos también tiene que seguir haciendo expansiones cuantitativas y seguir imprimiendo dólares para reforzar su economía, el dólar también se deprecia, pero en el momento en que en Estados Unidos, por ejemplo, empiece a declinar la curva de contagiados, la curva de muertos por coronavirus, en ese momento el dólar también va a empezar a reforzarse, el riesgo global también a lo mejor cae, y si cae el riesgo global, el oro también va a ser un momento en que va a bajar de precio. Entonces, el oro es un buen refugio cuando aumenta el riesgo global. Si el riesgo global en Estados Unidos seguimos teniendo muertes por coronavirus por mayor y viene una recesión, el oro es un muy buen refugio. Pero si vemos que el coronavirus se empieza a retirar o sale, por ejemplo, supongamos que aparece una vacuna, eso haría que el precio del oro se derrumbe rápidamente y nuevamente las economías crezcan. Después me preguntan, en tu opinión, ¿qué tiene tan frenada a Vapores? Incluso con el aumento de capital que menciona, el precio objetivo de ser un valor más del doble del actual. Efectivamente, yo Vapores lo valoricé, como decía, también como por sociedad sola, como un valor justo hoy, y me da 40 pesos y castigándolo un 25% da 30. Yo creo que aquí hay una muy mala experiencia porque la empresa recurrió mucho tiempo a aumentos de capital y el año 2017, precisamente cuando se fusionó con Hapag-Lloyd, y después Hapag-Lloyd compró United Arabian Shipping Company, UASC. En ese momento, eh, Hapag-Lloyd tuvo utilidades, sin embargo, Vapores, por un asunto contable, tuvo que reconocer una pérdida de 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque para la fusión, entregó acciones de Hapag a un precio más bajo de lo que está en el mercado, o sea, un valor libro más bajo que el de mercado, por lo tanto fue castigada. Entonces la gente sintió que a lo mejor había sido prácticamente engañada, entre comillas. Pero nosotros vimos que los resultados, por ejemplo, del año pasado fueron muy buenos para Vapores y prácticamente toda la utilidad viene por el negocio de la inversión en empresas relacionadas, que es Hapag-Lloyd. Por otra parte, en la Junta de Accionistas, como le decía, que me tocó asistir el día viernes, eh, la empresa Vapores va a abandonar su negocio de car carrier, o sea, de transporte de vehículos, y se va a concentrar simplemente en administrar su cartera de inversión en portacontenedores, que es Hapag-Lloyd. Security en bancos. Yo tengo un informe de bancos puesto aquí en renta4.cl, ahí pueden ver Security. Efectivamente es un banco de nicho, tiene una buena rentabilidad, pero tenía también pendiente un aumento de capital y eso es lo que la presiona a la baja por ahora. ¿Cuándo comprar Vapores? Hay que esperar. No sé, yo creo que Vapores es una empresa que está muy desalineada,
traten de ustedes buscar información en algún medio que tengan de Hapag-Lloyd, y van a ver cómo el precio de Hapag ha subido. Entonces, si yo soy dueño del 30% de una compañía, que esa compañía me está duplicando el precio, no veo por qué este 30% tenga que seguir castigado. Invertir en rentas dolarizadas a corto plazo. Pucha, aquí yo creo que está sumamente, el dólar no es mi fuerte, sumamente volátil y como les decía, va a todo depender. Ah, se me olvidó también mostrar, o no sé si estaba en alguna de las hojas que yo les mostré, para 2020 se estima que todos los bloques caigan, que Europa tenga una desaceleración y una caída de la economía de un 7,5%, Estados Unidos menos 5,6%. Sin embargo, el único continente o área que estaría creciendo es precisamente China. China estaría creciendo un 1,2% y yo creo que eso a nosotros nos debería dar algún respaldo para que nuestro cobre no se desplome y es lo que ha mantenido, yo creo que el precio del cobre no caiga como otros commodities. Entonces, si nosotros vemos que el cobre no cae, incluso en estos días comienza a rebotar, que la actividad en China, ellos han controlado el coronavirus, que la actividad en China se empieza a retomar más allá de que, claro, los productos de exportación también caen, efectivamente el tipo de cambio no lo veo disparándose. Después, el petróleo se recuperará a fin de año, veo una oportunidad. Claro, yo creo que el petróleo efectivamente está en niveles piso y sobre todo el WTI por una cuestión de inventario. Si efectivamente la actividad económica se empieza a reactivar, es lo que un poco hemos dicho, que empiezan efectivamente a abrirse los estados, a reactivar la economía, efectivamente esto va a llevar a un mayor consumo de petróleo, pero lo que sí sé que el WTI por lo menos o el momento crítico va a estar en 3 semanas más. Por lo tanto, creo que no es el momento a lo mejor de entrar al petróleo, quizás es un poco mejor esperar. ¿Por qué? Porque se puede a lo mejor perder mucho y tener nuevamente en 3 semanas más un petróleo con futuros con precios negativos. ¿Qué opinas de SMU? Le recomendaría que están operativos en todo el país. Efectivamente, SMU es una empresa solo supermercados que se debería haber beneficiado de coronavirus, pero hay un solo pero, es que fue sancionado, recuerden, por la colusión de los pollos, en que salió la sanción para Walmart, Cencosud y SMU, y cada uno con multas puestos por la Corte de Apelaciones, si no me equivoco, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, acuérdense, por 2.600 millones de pesos. Sumado a eso, vimos en las noticias hace poco día atrás que vimos en las noticias hace poco día atrás que la multa estimada para las supermercadistas que estuvieron en esta colusión de los pollos involucrados, dentro de los cuales está SMU, eran alrededor de 30.000 pesos para cada chileno, decían. Si uno estima que cuando se sancionó a CMPC por el negocio del Tichu, acuérdense que fueron 7.000 pesos, y esos 7.000 pesos a CMPC le costaron 150 millones de dólares. Por lo tanto, si ahora estamos hablando de 30.000 pesos, uno dice 4 por 7, 28, son 4 veces 150, son 600 millones de dólares. Si lo dividimos por 3, quiere decir que SMU eventualmente, no estoy diciendo que sea algo certero, pero con ADECUS, que fue la asociación de consumidores que le ganó el juicio a CMPC, aunque en esa oportunidad sí hubo voluntad, hay que decirlo que efectivamente CMPC reconoció su culpa, se autodenunciaron precisamente ellos ante la Comisión Antimonopolio y por eso también la multa fue quizá más baja, pero la multa fue 150 millones de dólares. Y por lo que escuché aquí a Conadecu, 30.000 pesos por persona, son 600 millones de dólares, dividido por 3, son 200 millones de dólares lo que van a pedir de indemnización por la colusión de los pollos. Por lo tanto, en el CMU prefiero, si quiero estar en supermercadista, irme a uno grande, que es eh, Jumbo, que es Cencosud precisamente, con la ventaja que además Cencosud o Jumbo tiene ventas de internet, entonces zona de cuarentena, yo hago mi pedido por internet y un negocio un poco más estable y si lo sancionan efectivamente con 200 millones de dólares para Cencosud es bastante menos
importante, no digo que no lo sea, pues lo puede sobrellevar, en cambio ese CMU yo no sé si lo va a poder sobrellevar en caso de ir a juicio, esto va a dar para largo, pero va a mantener bajo presión esa acción, en caso de que lleguen a perder el juicio. Después estoy incursionando en este mundo, en mi primera charla que asisto, alguna recomendación para ir aprendiendo y meterme más a fondo. Yo creo que lo más importante es ver precisamente la presentación que hicimos aquí, eh, y ver un poco el precio objetivo de Falabella, sigue siendo 4.500. En la misma presentación yo puse Falabella 3.500, por si que no me equivoco. Es el precio objetivo de Falabella que está hecho precisamente en nuestras carteras recomendadas, 3.500 pesos ahora. Cencosud, ¿cuál es mejor? Si nosotros pensamos en tiempo de cuarentena y que la cuarentena van a ir en aumento eventualmente, Cencosud le veo más futuro, tiene, como les decía, 45% de levita, tiene operación en Brasil, acuérdense, en Argentina, en todos estos países se sigue operando con buenas páginas web, con gente que se le está dando permiso para ir a comprar al supermercado, Cencosud tiene un 45%, es más defensiva. Si nosotros pensamos que eventualmente se empiezan, por ejemplo, aquí en Chile, que no tengamos este ciclo del invierno y que sea un virus que efectivamente sigamos el mismo ciclo que en Europa y ya empezamos a abrir las cuarentenas o a bajarlas y empezamos a tener apertura de mall, indiscutiblemente Falabella se debería recuperar muy rápido. ¿Por qué? Porque supermercado Totus, que es de Falabella, significa bastante menos para la compañía. Las ventas de Internet, si bien son importantes, le dan un poco de respaldo, pero no es como el caso de Cencosud. Cencosud, por lo tanto, si nosotros pensamos en una cuarentena que va a permanecer, Cencosud. Si pensamos que va a empezar a haber apertura de malls y de tiendas y un relajamiento ya de las medidas anti-coronavirus, Falabella es una buena oportunidad. Bueno, eh, después, ¿cómo meter en la ecuación el hecho que varias empresas estén suspendiendo y disminuyendo los pagos de dividendos correspondientes a abril y mayo? Que lo suspendan, bueno, significa que están haciendo caja y viendo hacia adelante, haciendo caja precisamente porque los dividendos son capital de trabajo. Entonces, precisamente las empresas a lo mejor dicen, ya, yo te pago este 30%, pero te lo pago, acuérdense que el mínimo legal no ha sido modificado, por lo tanto siguen pagando el 30% y estamos pensando que lo van a pagar hacia adelante, pero es para el problema de caja en este momento, un problema de liquidez. Eh, y disminuyendo también es precisamente por eso, o sea, tú tienes dos opciones, o repartes más dividendo a los accionistas, o mantienes, por ejemplo, la gente y sabiendo que, por ejemplo, esto puede durar 2 o 3 meses y mantienes a lo mejor personas que son un activo importante para ti. Entonces, si el activo es diferenciado, después es difícil de recuperar, las empresas se preocupan precisamente de mantener a las personas. Si las personas son, o esos empleados son un commodity que yo los desvinculo hoy día y mañana los reemplazo fácilmente, claro, a lo mejor da lo mismo no repartir dividendos, pero se ve que también las empresas tienen factores de clima organizacional también. O sea, si pasamos esto del coronavirus, que yo insisto, son 2 o 3 meses críticos, pero pasamos esto del coronavirus, la empresa tiene un buen clima organizacional, ha logrado postergar los dividendos y sale adelante además con las ayudas que está implementando el Ministerio de Hacienda para la suspensión en los cargos, en fin, es mucho más fácil a lo mejor recuperarse con personal apto. A diciembre de 2020, ¿ves mejor LATAM, Vapores o CMPC? LATAM, yo creo que un poco el precio objetivo que tenemos a diciembre, 4.000 pesos. Vapores, yo creo que está muy desalineada hoy. Y además en Vapores piensen que esta caída del precio del petróleo la beneficia. ¿Por qué? Porque este año tenían que hacer en Hapag inversiones sumamente importantes, también en filtros para disminuir la cantidad de azufre del diésel, o comprar diésel más caro. Dada esta caída del precio del petróleo, pueden comprar diésel caro a precio incluso más barato que el que compraban antes sin tener que hacer ese cambio de filtro.
Por lo tanto, Vapores yo creo que muy indexado a lo que vaya pasando con Hapag-Lloyd, debería tener un muy buen 2020. Y CMPC la veo como una acción bastante defensiva, que más lenta, pero el precio de la celulosa se ha ido recuperando paulatinamente, pero de a poco, pero sí se ha ido recuperando, pero la veo con menos upside, pero sí una empresa sólida y que a lo mejor con menos volatilidades que la Tamo Vapores. Eh, ya, aquí me dicen que Reta 4 aparece 4.500 el precio lo voy a revisar, o véanlo en la misma presentación del precio de Falabella, y si no lo reviso. eh, y el euro, ¿cuál sería la tendencia? Bueno, las monedas, yo no soy especialista en monedas, pero las monedas se mueven, y esta es la última pregunta ya para cerrar la reunión. Las monedas se mueven de acuerdo al crecimiento económico de los países. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que nosotros veamos que la zona euro empiezan a recuperar su economía, ya a reactivarse, efectivamente el euro se va a ir fortaleciendo. Si vemos que las economías europeas, el daño causado por coronavirus es bastante más fuerte de lo que nosotros hemos visto, eh, efectivamente puede haberse debilitado. Yo creo que la tendencia es que el euro vaya un poco ya, es que eh, reforzándose o apreciándose de alguna manera en la medida que se vayan precisamente abriendo las economías europeas y reactivando de alguna manera. La gran incógnita son las cifras que les mostré, si efectivamente vamos a tener ya tasas de declinación en España, en Italia principalmente. Alemania ha tenido controlado el coronavirus, pero en Italia y en España que no vayan a haber rebrotes. Esta palabra rebrote yo creo que causa terror en esos países. En la medida que no haya rebrote, yo creo que se va fortaleciendo el euro. Las monedas se fortalecen o se debilitan de acuerdo al crecimiento económico de los países. Eso es lo más importante que uno tiene que atesorar. Bueno, estimados, creo que hemos sido de ayuda en estos tiempos en que estamos todos trabajando desde la casa, y eh, la presentación pasado mañana la vamos a subir en la página web, porque mañana vamos a tratar de repetir con otros clientes esta misma reunión. Un gusto y hasta la próxima, que yo creo que la vamos a hacer, vamos a informarle, pero yo creo que vamos a tratar de hacer este ejercicio en forma más continua, sobre todo en estos tiempos en que hay tanta volatilidad. Muy amable a ustedes, gracias.